Conforme a la palabra de Dios, vamos a ir a Mateo capítulo 26. Capítulo 26, veamos el versículo 17. Mateo 26, 17. Y nos dice de esta manera, solamente el 17 por ahora. Nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En un momento vamos a explicar qué es la Pascua. Y de esta manera pasamos al libro de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14. En el versículo número 12. Marcos 14, 12. Dice de esta manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? En la primera lectura, si se dieron cuenta, solo hablaba de los panes sin levadura. Aquí agrega otro elemento. Dice: cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Vamos a un tercer pasaje bíblico que habla de lo mismo, pero confirma lo que este evangelio nos dice. Y en Lucas capítulo 22 de Lucas, versículo 7. Dice el versículo 7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar, ¿qué cosa? El cordero de la Pascua. Muy bien, ahora les voy a explicar, porque sé que no todos han leído a conciencia el Antiguo Testamento, que yo les voy a invitar a que, llegando a su casa, lean el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, la palabra Éxodo significa salida, y nos habla de cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, oprimido en Egipto. Y entonces Dios comisiona a Moisés para que vaya ante el faraón y que le diga al faraón: faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y faraón dijo: no puedo dejarles ir. ¿Quién va a trabajar para mí? ¿Quién me va a construir? ¿Quién va a cosechar? ¿Quién va a sembrar? Así que no los puedo dejar ir. Y entonces, ya que no escuchó Faraón, el rey de Egipto, no escuchó la voz de Dios a través de Moisés, que le dijo: deja ir libre a mi pueblo. Entonces Dios dijo: entonces le voy a mandar 10 plagas. 10 plagas. Y ahí se lo van leyendo: la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga del granizo, la plaga de rayos, truenos, se perdieron cosechas, animales, y vinieron hambrunas. Bueno, cuando Faraón, el rey de Egipto, veía que venían las plagas,
él decía, creo que sí voy a dejar ir al pueblo de Israel para que adore a su Dios ahí en el desierto. Sin embargo, cuando Moisés oraba y se quitaba aquella plaga, entonces el faraón se retractaba y decía, voy a pensarlo mejor, creo que no les voy a dejar ir. Y así hizo con la primera plaga, con la segunda, con la tercera, con la octava, con la novena plaga, hasta que Dios dijo, bueno, con esta última plaga el faraón debe dejarles ir. Y entonces la última plaga es la muerte de los primogénitos. La muerte de los hijos primogénitos, hijos primeros de la casa de los egipcios. Pero Dios iba a ordenar al ángel de la muerte que visitara cada hogar, pero le dijo a los del pueblo de Israel, van a matar un cordero, van a comer su carne esa noche con panes sin levadura, y con la sangre del cordero van a pintar el dintel de la puerta de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte quiera entrar en aquella casa y ve la sangre del cordero sacrificado, entonces no va a matar a nadie, porque están cubiertos con la sangre. Esto es figura y sombra de lo que había de venir el Señor Jesucristo, que por medio de su sangre que nos cubre, nos protege, y a la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque Jesucristo ha vencido a la muerte con poder. En el libro de Apocalipsis nos dice que Él tiene las llaves de la vida y la muerte. El Señor Jesucristo tiene en sus manos la llave de la vida y la muerte. Él da vida. Solamente Él tiene el poder de la muerte y de la vida. Entonces, en esa noche se le llamó, cuando comieron el cordero de la Pascua y con la sangre pintaron el dintel de su casa, de la puerta de la casa, entonces a esa celebración se le llamó Pascua. Y después de eso se celebraba cada año. Los israelitas o judíos celebraban cada año esa conmemoración. Primeramente fue para que les protegiera de la muerte de los primogénitos. Y en esa ocasión en el pueblo de Egipto hubo muerte en cada casa. El hijo primogénito, el primer hijo, murió. Pero de los hijos de Israel que mataron al cordero y pintaron el dintel de la puerta de la casa, no hubo ningún muerto. Faraón, el hijo de Faraón, su primogénito, murió, y entonces dijo, váyanse, y los dejó ir. Los dejó ir libres para ir a adorar a Dios, libres para adorar al Señor. Gloria al Señor por ello. Y entonces cuando aquí nos habla de que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, es que el Señor Jesucristo y sus discípulos también estaban en esa noche celebrando la Pascua, pero digamos que la última Pascua, porque es ahí cuando el Señor Jesús instituye otra celebración que se llama la Santa Cena o la Cena del Señor.
Y si lo pueden ver en el título de cada lectura que hemos hecho, dice institución ¿de qué? Y en Mateo 26 dice institución de la cena del Señor. Institución de la cena del Señor. Y nos dice la palabra en el versículo número 26, capítulo 26 de Mateo, si regresamos ahí, capítulo 26, versículo 26. Le preguntan antes, unos versículos antes, en el versículo 17, le preguntan al Señor Jesús, sus discípulos, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y ya dice el versículo número 26, dice, y mientras comían en esa celebración llamada Pascua, mientras comían, el Señor instituye otra ceremonia, otra fiesta, otra cena. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí en esa última cena de Pascua, el Señor instituye la cena del Señor, o lo que conocemos como Santa Cena. De ahí en adelante la iglesia de Jesucristo ya no celebra ya la Pascua, sino celebra la Santa Cena. Amén. Porque dijo que es el nuevo pacto en su sangre. Cuando hay un nuevo pacto, el anterior caduca. Ya no celebramos Pascua, ya no hay celebración de Pascua, ahora hay celebración de la cena del Señor. Amén. Y esto es lo que es la cena del Señor. Ahora, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Celebramos la cena del Señor porque la palabra de Dios lo manda, lo ordena. El Señor Jesucristo nos dice que lo hagamos en memoria de Él. Y en 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11, 23 al 29, y aquí el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto les da indicaciones de cómo celebrar la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 en adelante dice, porque yo recibí del Señor. Comparta su Biblia, si alguien no tiene, fíjese quién no tiene, comparta su Biblia. Dice 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿cómo? ¿De qué manera? En memoria de mí. En memoria de mí. En memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, dice, todas las veces. Esto significa que no solamente una vez, que se puede practicar varias veces, ¿sí? No es solamente una vez al año. Se puede practicar varias veces. Por eso nos dice la palabra: así pues todas las veces, en el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo vamos a dejar de celebrarlo? Dice su palabra: hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Entonces ya no va a haber celebración después de esto. Hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dice el versículo 25, la última parte. Y el 26 dice: así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Inclusive hay iglesias que cada semana lo celebran. Y si nos proponemos, hermanos, vamos a celebrarlo cada mes o cada 2 meses, porque siempre tenemos que hacer también un recordatorio formal, solemne, de lo que el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Amén. Muy bien. Ahora pasamos al tercer punto. ¿Quiénes participaron en el Nuevo Testamento? Y los que participaron en el Nuevo Testamento nos da luz para saber quiénes participan en el tiempo actual. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Dice la palabra. Vamos a ver primeramente en el versículo 38. ¿Qué era lo que el Señor, qué era lo que el apóstol Pedro, en este caso, que estaba predicando, le dijo a la gente? Dice, versículo 38, porque en el versículo 37 le preguntaron, al oír esto, al oír la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más? Amén. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Primeramente Pedro les dijo que se arrepintieran y que se bautizaran como Cristo lo ordenó. Aquí este versículo no está diciendo que se bautice solo en el nombre de Jesús. Es un libro histórico. Hay datos asentados. Lo que está diciendo es que se bautice cada uno como Cristo lo instituyó, como Cristo lo dijo, por la autoridad de Cristo. Eso significa en el nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo, como Cristo lo mandó. Y como Cristo lo mandó, dice la palabra en Mateo 28, 19, por tanto, id a todas las naciones
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Después de esto, dice en el versículo 41, antes en el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación, o sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, en el primer sermón evangelístico de Pedro, se añadieron como 3,000 personas. En las iglesias cada día se añaden personas a la membresía de la iglesia. Cuando dice que se agregaron, se añadieron, está hablando de la membresía de la iglesia. Entonces, cuando se bautizan, entonces pasan a ser miembros de la iglesia, se añaden aquel día. Y hoy se añadieron 4. Hay una hermana que quedó pendiente, que la vamos a bautizar pronto, ¿sí? Para que también sea miembro de la iglesia. Y dice la palabra que fueron bautizados, se añadieron. Y fíjense en el versículo 42 qué pasó, ¿sí? Hay una persona que dijo, bueno, ya me bauticé, era lo que yo quería, ahora ya no voy a venir a la iglesia. No, al contrario, ese es el inicio, ¿sí? Ese es el principio, el inicio. Y dice la palabra en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina que recibieron de Jesucristo. Dice, en la comunión unos con otros, en el compañerismo de la congregación. Y nos menciona el siguiente, dice, en el partimiento del pan. El partimiento del pan es precisamente la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero ¿quiénes pueden participar? Según la palabra, los que recibieron, los que se arrepintieron, recibieron su palabra y fueron bautizados. Se añadieron a la iglesia y entonces dice que participaban, perseveraban y participaban en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, la Cena del Señor. El libro de 1 Corintios nos dice que participemos dignamente. Vamos a ir al 1 Corintios 11. Y aquí vamos a terminar con el mensaje y pasamos a la Cena del Señor. Y mientras damos un tiempecito para que cada uno se ponga a cuentas con Dios y medite en